Hola, buenas tardes. Mi nombre es Semana Catani. Yo soy la coordinadora del nuevo programa de maestría del CIDE, que es la Maestría en Historia Internacional. La MHI, como se conoce a este programa, es un proyecto de la División de Historia que se ha venido formando en los últimos 3 años. La División de Historia, que tiene 10 años, siempre tuvo la necesidad de tener un programa académico propio, y entonces por eso fue que se decidió a crear un programa más que de licenciatura, de posgrado. Este proyecto tenía como uno de sus objetivos importantes la innovación, y entonces se pensó que un programa innovador podía ser enfocarnos a la historia internacional. La mayoría de los proyectos de posgrado que existen en México están enfocados, no en su totalidad, pero sí en su mayoría, a la historia de México. Y entonces nosotros lo que queríamos es romper con eso y traer algo diferente, ¿no? Mucho también siguiendo la línea que ha tenido la División de Historia desde su creación. Por ejemplo, está el proyecto de la revista Histor, que es la revista en Historia Internacional, y entonces, bueno, siguiendo un poco esta línea, se crea este posgrado en Historia Internacional. En el proyecto se han puesto dos ejes principales. Uno es la historia comparada y el otro es la historia internacional, sin dejar a un lado, esto es importante, sin dejar a un lado la historia de México, ¿no? O sea, no queremos hacer lo que hacen otros de excluir algo, sino integrar algo novedoso, como ya lo dije ahorita. Uno de los esfuerzos importantes para que este proyecto pudiera salir adelante ha sido la planta académica. Es por eso que en los últimos 3 años el CIDE ha hecho esfuerzos importantes por traer profesores que estén especializados en historia internacional. Y bueno, por ejemplo, tenemos 3 o 4 contrataciones recientes que se enfocan a la historia de la Edad Media, historia científica, historia intelectual de Europa, historia de Medio Oriente, ¿no? O sea, todo esto con el fin de fortalecer la línea de investigación para el programa académico de nuestra división. Este programa está pensado en un principio para que abra cada 2 años. Esto con la finalidad de que nuestra primera generación tenga pues toda nuestra atención. Algo que nosotros ofrecimos desde un principio y que queremos cuidar es esta atención personalizada, y entonces creemos que si cuidamos esta primera generación, ¿no?, desde que están iniciando ahorita hasta que salgan en 2014, podremos cumplir mejor nuestra misión, ¿no? Prácticamente hemos aceptado 14 estudiantes para este primer semestre, para esta nueva generación, y si tomamos en cuenta que la División de Historia tiene 11 profesores, pues prácticamente es un estudiante por profesor, ¿no? En algunos casos, que son los menores, son dos alumnos, 2 proyectos por un investigador. Pero bueno, esto al final, lo que, como ya dije, tiene la finalidad de apoyar a que nuestros alumnos puedan terminar sus estudios y obtener el grado en agosto de 2014. Eso es básicamente lo que es el programa de la maestra en Historia Internacional, y pues es todo. Gracias.